gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a hablar sobre estos textos. Son 3 textos, aunque para poder entender estos textos tenemos que casi navegar por todo el libro de los Hebreos. Aunque en el libro de los Hebreos hay muchas citas bíblicas, hay muchas referencias del Antiguo Testamento, de Génesis, de los profetas, de los Salmos, pero vamos a tratar nosotros el día de hoy de navegar un poquito en todo el libro de los Hebreos para poder llegar un poco a una comprensión cuando el autor de Hebreos está hablando aquí en el capítulo 4, versículo 14. Básicamente el versículo 16, cuando él dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué le dice el autor de Hebreos a los hebreos? ¿Por qué le dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? Bueno, la carta de los Hebreos, hermano, es dirigida a hebreos, a judíos, como dice el título de la carta. Va dirigida a hebreos o a judíos que habían obedecido al cristianismo, habían obedecido a la fe. Y entre uno de los propósitos de la carta es que estos hebreos cristianos lleguen a la madurez y no retrocedan. Ese es uno de los propósitos por el cual el autor de Hebreos les escribe, que los hebreos lleguen a la madurez. Porque el peligro de no llegar a la madurez en la vida cristiana, el peligro es, pues, retroceder lo que estaba ocurriendo con ellos. El peligro de no llegar a una madurez, pues, nos lleva a ser movidos por cualquier doctrina, ¿ok? Nos lleva a ser movidos por doctrinas extrañas. Cuando no llegamos a una madurez en el cristianismo, somos inconstantes. Puede haber mucha inconstancia en la vida de nosotros. Podemos perder el temor de Dios cuando un cristiano no está creciendo y no llega a la madurez. Podemos tener nuestras altas y nuestras bajas y así puede haber un cristiano que no ha llegado a una madurez en su vida cristiana y está teniendo sus altas y está teniendo sus bajas. Un cristiano que no ha llegado a una madurez, pues vive un cristianismo a medias, son tibios, amén. Entonces es muy peligroso, hermano, no crecer, porque somos llamados a crecer. Entonces, el motivo de la carta o de este libro de los Hebreos, pues es precisamente a eso, a que como cristianos lleguemos a una madurez, porque si no llegamos a una madurez, tenemos la tendencia de retroceder. En el caso de los hebreos, era a retroceder a prácticas judaicas, en el caso de ellos. Ahora, nadie hasta ahora, hermano, tiene la seguridad o tiene la plena seguridad quién escribió el libro de los Hebreos. Nadie tiene la plena seguridad. Algunos dicen que fue Pablo. Yo he escuchado predicadores que dicen, y Pablo escribió, ¿verdad? Pero realmente nadie tiene la seguridad. Otros dicen que fue Apolos. Otros aseguran que fue Bernabé. Y algunos eruditos se lo atribuyen a Bernabé, ya que Bernabé creen que hablaba un perfecto griego y un perfecto hebreo. Sin embargo, la realidad es que nadie está seguro quién escribió el libro de los Hebreos, aunque sabemos que el autor es el Espíritu Santo. Amén, el autor es el Espíritu Santo. La carta de los Hebreos
Todos los predicadores de sana doctrina y predicadores de antaño exponen que el que escribió la carta de los Hebreos tenía un pleno conocimiento, pero un pleno conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, ya que el autor de Hebreos en esta carta da una tremenda exposición y cita, por ejemplo, cita Génesis. Si usted la lee, está citando Génesis, está citando Éxodo, está citando Levítico, cita los Salmos, nombra a los profetas, nombra a Moisés, nombra a Abraham, nombra a Daniel, de una manera muy acertada. Entonces, entendemos que el que escribió esta carta tenía un pleno conocimiento acerca de las escrituras del Antiguo Testamento. Deducimos con esto que la carta de los Hebreos, hermanos, es una tremenda exposición. Es una tremenda exposición. Entonces, repito, ¿cuál es uno de los propósitos de la carta de los Hebreos? Uno de los propósitos es que los hebreos lleguen a una madurez y no retrocedan. Porque al último somos llamados a madurar. Amén. Somos llamados a madurar y no a retroceder. Es por eso que le dice en Hebreo 10:39, le dice, pero nosotros no somos. Esa es una afirmación, Esa es una afirmación. Pero nosotros no somos, como dice, nosotros no somos así. Los cristianos nacidos de nuevo, los que hemos creído en Cristo, los que se nos ha revelado la palabra, la salvación. Nosotros no somos así, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Quién puede decir eso? Nosotros no somos de los que retroceden. Está dando una afirmación. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La palabra retroceder que habla el autor de Hebreos tiene que ver con acobardarse. Con acobardarse, con esconderse, entendiendo, hermano, que toda persona que ha tenido el nuevo nacimiento ha recibido el Espíritu Santo, y eso a nosotros nos da la fortaleza para nosotros poder perseverar. Amén. Entonces esta afirmación que él da es bien contundente, dice el autor. Hermano, nosotros no somos así, no somos de los que retroceden, no somos de los que nos acobardamos por situaciones adversas, llámese prueba, llámese enfermedad, llámese lo que sea. Dice el autor, nosotros no somos así. Ese es un llamado para nosotros. Amén. Pero pregunta, ¿por qué los hebreos estaban siendo tentados a retroceder y a acobardarse? Básicamente lo estaban haciendo por dos cosas. Número uno, por las persecuciones. Y número dos, estaban siendo tentados a retroceder al judaísmo. Estaban siendo tentados a retroceder al judaísmo. Es por eso que el autor de Hebreos en esta carta muestra claramente la superioridad de Cristo en todo. Mire bien, en todo. Por ejemplo, muestra que Cristo es superior a la ley mosaica. ¿Okay? Muestra que Cristo es superior a los profetas. Muestra que Cristo es superior a Melquisedec. Muestra que Cristo es superior a los ángeles. Es decir, el autor les dice, Cristo es superior en todo. Por lo tanto, les exhorta, mire bien, les exhorta a no participar. Mire bien, a no participar de cualquier rito que tuviera que tener con el judaísmo. Recordando que todavía en ese tiempo, cuando se escribió en esta carta, todavía estaba el templo. Todavía estaba el templo, todavía se hacían sacrificios, todavía se festejaban las fiestas solemnes y se celebraba todo lo que tenía que ver con la ley mosaica. Entonces, si vemos un poquito nosotros el cuadro así, vemos que esta congregación de los hebreos, cada vez de que se reunían, ellos celebraban a Cristo, predicaban la buena noticia, predicaban que el cumplimiento de la ley es Cristo, pero por otro lado estaba la sinagoga haciendo sus ritos que tienen que ver con la ley mosaica. Que parece ser que todavía el templo estaba en pie, ¿ok?
Y mientras ellos se reunían, mientras ellos predicaban a Cristo, mientras ellos celebraban a Cristo, mientras ellos predicaban que el cumplimiento de la ley es Cristo, por otro lado estaba el templo. Por otro lado estaban haciendo todavía los sacerdotes sus ritos y todo lo que tiene que ver con la ley mosaica. Entonces, ¿cuál era el propósito de la carta? Uno de ellos, a que no retrocedieran, a que maduraran, pero también a que no participaran. Y eso iba a ser duro para un judío. A que no participaran de cualquier rito que tuviera que tener con el judaísmo. Y el templo ahí estaba de pie todavía, y todavía se hacían los ritos, y todavía se celebraban las fiestas, y todavía había sacrificios, pero el autor les está diciendo, ya no participen. Por eso les muestra que Cristo es superior a la ley mosaica, a Moisés, a los profetas, y todo lo que va nombrando, si usted lee detenidamente toda la carta, le muestra que es superior a todo. Entonces, vemos un poquito el cuadro así, amén. Repito, por un lado la iglesia celebrando a Cristo, por un lado la iglesia predicando la buena noticia que es el evangelio, por un lado predicando que el cumplimiento de la ley es Cristo, que ya no hay más necesidad de sacrificios, pero por otro lado allá está el templo todavía en pie, haciendo ritos. Entonces no iba a ser algo sencillo. Amén. Ahora, esta carta de los Hebreos, mire bien, se cree que se escribió entre el año 64, más o menos entre el año 60, 64. Y esto es muy interesante notar, hermano, cómo gente que profundiza en investigar más o menos las fechas, porque cuando uno compra una Biblia, pues hay que sacarle jugo a todo, hermano. Por ejemplo, si usted ve por ejemplo, aquí la carta de Filemón, dice el autor, dice la fecha que se escribió, porque hay gente que se dedica a profundizar, a investigar todo esto, y todo esto nosotros podemos aprender de ello. Entonces, esta carta de los Hebreos se cree que se escribió entre el año 60, 64, 69 más o menos, y es muy interesante notar cómo gente que profundiza en investigar más o menos las fechas de la autoridad de las cartas, estas personas nos dejan saber, repito, que esta carta se escribe en esas fechas, y esto nos habla, hermano, que esta congregación ya tenía, mire bien, ya tenía suficiente tiempo como para haber crecido y madurado. Ya tenían tiempo. Amén. Ya tenían suficiente tiempo, repito, esta congregación como para haber crecido y madurado. Ya tenían suficiente tiempo como para haber entendido de qué se trata el evangelio. Es decir, las doctrinas fundamentales que se les habían entregado o les habían enseñado, que les habían impartido, ya las tenían en el olvido ellos. Es más, las primeras doctrinas que se les enseñaban a un cristiano nuevo ya las habían olvidado. Porque ¿qué le dice en el capítulo 5, versículo 11? Miren, vea su Biblia, ¿qué les dice? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto, ¿qué dice? Os habéis hecho tardos para oír. La Nueva Versión Internacional dice, a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro oído. La Nueva Versión Internacional así lo expone. Entonces, cuando tú ves más o menos en qué fecha se escribió esta carta, entendemos que ya llevaban tiempo y que para ese tiempo ellos ya hubieran crecido. Pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Ven?
cómo estamos creciendo. ¿Será que tenemos que volver a enseñar del bautismo, de la salvación? Porque un cristiano ya de años tiene que saberlo con textos bíblicos. Es más, saber exponerlo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice? Capítulo 5, versículo 2 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra tardo en el griego tiene que ver con pereza. Tiene que ver son palabras fuertes, la verdad, que usa el autor, Nada más que esas traducciones como que los suavizan más, porque usted sabe que hay Biblias mejor traducir o con otras traducciones que hablan palabras un poquito más fuertes, ¿verdad? La palabra tardo aquí tiene que ver con perezoso, tiene que ver con holgazán. Y esto habla de personas, hermano, que no le dedican tiempo a su vida espiritual, no leen la Biblia, no atienden su vida espiritual. ¿Ves? Dice, porque debiendo ser ya, ¿qué? Maestros. ¿Dónde? En la iglesia. No tanto en la iglesia, hermano, sino a nuestros hijos. A nuestros hijos. Después de tanto tiempo. Mire cómo dice el autor, de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios o de las doctrinas, ¿verdad? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La palabra rudimentos que usa el autor es una palabra que tiene que ver con lo básico. O sea, después de tanto tiempo te tengo que volver a enseñar lo básico. Después de tanto tiempo te tengo que volver a enseñar lo primero que aprenden, los primeros estudios, el ABC de la Biblia. Imagínese, hermano, que usted vaya a la escuela y le diga: a ver, le voy a enseñar el ABC. Amén. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Repito, la palabra rudimento es una palabra griega que usa el autor que tiene que ver con lo básico o lo que aprenden primero en los primeros estudios cuando uno llega al cristianismo, el ABC de la Biblia. Tiene que ver bueno, esta persona ignora ciertas cosas básicas del cristianismo, pues empecemos a darle lo primero leche, ¿no? Realmente está hablando aquí el autor, hermano, de un bebé, de un niño espiritual que no ha comprendido las verdades esenciales del Evangelio. ¿Me explico, hermano? Las doctrinas básicas del Evangelio. Amén. También la palabra rudimento que usó el autor tiene que ver con algo no cultivado. Tiene que ver con algo bruto. ¿Ok? Como una piedra en bruto, que para sacar el valor, pues necesitas primero quitarle el polvo, rascar, quitarle el polvo y llevar un proceso que lleva tiempo. Bueno, así estaban estos hermanos. Lo veo muy serios, hermanos. Estamos hablando de los hebreos, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos dividir este libro? Por ejemplo, ¿qué les ha enseñado el autor de Hebreos? Por ejemplo, en el capítulo 1 les expone que Cristo es superior a los profetas y a los ángeles. Eso es algo que ya les había enseñado él. Pero les vuelve a recordar
porque ya llevaban mucho tiempo ellos. Pero bueno, se los tengo que volver a enseñar, dice. En el capítulo 2 les habla que Cristo es el autor de la salvación. Imagínense que a un cristiano ya de 20 años le vuelvas a decir que Cristo es el autor de la salvación. En el capítulo 3 les habla que Cristo es superior a Josué, a Moisés y a todos los ritos de la ley. En el capítulo 4 les advierte de los peligros de la incredulidad. El capítulo 5 les muestra que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. En el capítulo 6 y 7 muestra a Cristo como sumo sacerdote y que estábamos bajo mejores promesas. En el capítulo 8 nos habla que un nuevo pacto mejor que el antiguo. En el capítulo 9 y 10 nos habla de un sacrificio superior. El capítulo 11 nos habla de aquellos que caminaron en fe. El capítulo 12 nos habla sobre la forma que uno tiene que vivir la vida cristiana. ¿Cómo la tiene que vivir uno, hermano, la vida cristiana? ¿Cómo la tiene uno que vivir? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Porque si usted pone la mirada en el pastor o en el hermano, no va a llegar muy lejos, porque le va a encontrar muchas fallas. Puesto los ojos en Jesús. ¿Ok? Y en el capítulo 13 nos habla sobre la vida social con su prójimo y nos muestra la vida espiritual de los creyentes y sus deberes y da su despedida. Entonces es una tremenda exposición la carta de los Hebreos, entendiendo, hermano, que era algo que ellos ya sabían y que tiene que volver a enseñarles. ¿Por qué? Porque habían sido tardos para oír. Entonces, todo esto que les dice en estos capítulos ya expuestos, los hebreos, hermanos, ya lo habían recibido, ya lo habían aprendido y parece ser que ya lo habían entendido. Parece ser, sin embargo, ya lo habían hecho a un lado. ¿Por qué? Porque para el tiempo que les escribe esta carta, ya habían pasado varios años que se había formado esta congregación. Y qué triste, hermano, para un cristiano que lleve años en el cristianismo y que se le tenga que volver a enseñar las doctrinas básicas del cristianismo, como el bautismo del Espíritu Santo, como el bautismo en aguas, como que es la salvación, como que es la santificación, doctrinas que uno ya tuvo que haber aprendido. Pero gloria a Dios, si es necesario lo volvemos a hacer, amén. Entonces, ¿qué era lo que realmente les estaba pasando? Una de las cosas, repito, que les estaba pasando a estos hermanos hebreos es que por las persecuciones estaban siendo tentados a volver al judaísmo y se estaban alejando de la fe. ¿Por qué? Porque realmente eran inmaduros. Eran inmaduros. Un predicador de sana doctrina, de esos de antaño, de esos que usted postea en Facebook, dice que la carta de los hebreos la escribió un hebreo para que los hebreos dejaran de actuar como hebreos y actuaran como cristianos. ¿Ok? ¿Por qué decía esto? Porque estos hebreos, repito, estaban siendo tentados a regresar al judaísmo. Ahora, ¿cuál es el verso central de esta carta? Según algunos eruditos. Algunos eruditos interpretan que el texto central de la carta es el capítulo con el que empezamos, el capítulo 4, versículo 16. Comentaristas y eruditos interpretan, ellos lo interpretan, ¿verdad?, que el tema central de esta carta es el capítulo 4, versículo 16. ¿Y qué dice? Acércate confiadamente. Acércate. Acércate. El texto con el que comenzamos. ¿Por qué? Repito,
Porque el autor de Hebreos, al mostrar que Cristo es superior a todos, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Melquisedec, superior al sacerdocio levítico, le está diciendo que Cristo es superior a todos. Por lo tanto, no retrocedan, por lo tanto, ya no participen de los ritos del templo que marcaba la ley. Y ahora le dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Ese es el texto principal de esta carta, según algunos eruditos. Hermanos hebreos, acérquense. ¿Están desanimados? Acérquense. ¿Se sienten tristes? Acérquense. Acérquense al trono de la gracia. Mire que le está hablando a hebreos, gente que conoce de Dios. Cuando en Hebreos 1.1, ¿cómo empieza? Hebreos 1.1 dice Dios, así empieza, ¿A quién está hablando Hebreos? Ellos ya sabían de Dios. ¿Ven? Entonces, según estos eruditos interpretan que este es el texto central de esta carta, que estos hebreos se acercaran. Ahora, pregunta, hermanos, ¿cómo se tenían que acercar los judíos al sacerdocio levítico, a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se tenían que acercar los judíos en el sacerdocio levítico? Porque esto es bien importante entender nosotros para poder comprender esta carta. Recordemos que el autor de Hebreos está hablando también del sacerdocio levítico, porque nombra Génesis, nombra Éxodo, nombra Levítico, y está diciendo que Cristo es superior al sacerdocio levítico. ¿Cómo? Entonces la pregunta es, ¿cómo se tenían que acercar los judíos en el sacerdocio levítico? Mire bien, los hebreos o los judíos entendían que, esto es crucial para entender la carta, así que no se me distraigan. ¿Okay? Los hebreos o los judíos entendían que acercarse a Dios era muy peligroso. Ellos entendían eso. Antes de la gracia, ellos entendían que acercarse a Dios era muy peligroso. En el día de la expiación, que es el Yom Kippur, que es Levítico capítulo 16, ese era el día para los judíos más santo, pero era el día más peligroso para el sumo sacerdote. ¿Me explico, hermano? Repito, en el día de la expiación, según Levítico capítulo 16, ese era el día más santo para toda la nación de Israel, pero era el día más peligroso para el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque si el sacerdote no andaba bien, o si el sacerdote ministraba no estando digno, ese día era el último día de su vida para el sacerdote. Entonces ellos entendían que acercarse a Dios era peligroso. No, es que no ando bien, ¿cómo me voy a acercar a Él? Porque entendían que si se acercaban, ellos morían. Entonces ellos rápidamente entendían eso. Repito, en el día de la expiación, todos contentos, ¿verdad? Porque un año más el sumo sacerdote iba a entrar a oficiar, y toda la nación alegre, contentos, pero si el sacerdote no andaba bien, moría. Por eso para él era el día más peligroso. Algunos comentaristas, mire bien, algunos comentaristas a manera de historia decían que ese día cuando el sumo sacerdote iba a entrar no lo dejaban ni dormir. Porque si de repente tenía un sueño pecaminoso, tenían miedo que por ese sueño fuera fulminado. Ahora, imagínense, si el sumo sacerdote fuera como algunos hermanos que a las 8 de la noche ya están cabeceando y ya no aguantan el sueño. Era tan así que bueno, eso es historia, ¿no? Que creen, algunos comentaristas o eruditos creen que hacían eso. Ahora, imagínese usted, hermano, si eso fuera vigente en estos días.
que el pastor que se suba a ministrar no estando bien. De 60 pastores que en Ogden, mire bien, de 60 pastores que en Ogden predicaron el domingo, de repente salen las noticias y dijeran, murieron el día domingo 59 pastores. Murieron 200 músicos. Murieron 59 hermanos que recogieron ofrenda. Murieron 59 hermanos que abrieron el servicio. ¡Qué peligroso, hermano! Entonces, ellos al acercarse a Dios, ellos lo entendían. No, yo no me puedo acercar a Dios, porque es bien peligroso. ¿Por qué es bien peligroso? Porque hay una distancia tan grande, hermano, que a veces nosotros no asimilamos. Hay una distancia tan grande en un Dios tan santo, que la misma santidad, hermano, aniquila el pecado. Y cuando andamos, o cuando la persona se acercaba no digna, lo aniquilaba con la misma santidad. Lo aniquilaba. Por eso en el día de la Pasión era un día muy alegre para la nación de Israel, pero era el día más peligroso para el sumo sacerdote, porque si no andaba bien, era el último día de su vida. ¿Qué hizo Cristo? Mire bien, hermano. Nos acercó. Amén. Entonces, ¿cómo entendían los hebreos que tenían que acercarse a Dios? Entendían que era peligroso. Entendían que lo hacían con miedo y con temblor. Con mucho temblor. Si no andaban bien, no, mejor no. Ellos en su mente tenían, es muy peligroso acercarse a Dios. Ellos en su mente deducían, mire bien, ellos en su mente deducían, si guardamos la ley, nos podemos acercar. Pero, ¿quién la guardaba? ¿Quién la guardaba? La misma naturaleza pecaminosa de nosotros, hermano, impedía. De una distancia tan grande de un Dios tan santo, su santidad es bien incomprensible para nosotros, y la naturaleza pecaminosa, la misma santidad aniquilaba el pecado. Por lo tanto, la gente que se acercaba indignamente caía en ese momento muerta. Es más, aún tocando los instrumentos del tabernáculo, no andando bien, se contaminaban. Era muy peligroso. Repito, por el Dios tan santo que tenemos, y nosotros por la naturaleza pecaminosa en la que vivimos. La naturaleza entre Dios y el hombre es muy grande. Ahora, ¿quién acortó esa distancia? Nada más Cristo. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo el autor de Hebreos? Le está diciendo que antes había una distancia muy grande entre Dios y el hombre por la santidad de Dios y por el pecado del hombre. Y al acercarse a Dios se entendía, hermano, que moría. Se entendía que era muy peligroso. Era lo que se entendía. Entonces, ¿qué les está diciendo el autor de Hebreos? Le está diciendo que ahora por medio de Cristo, ¿qué? Ya nos podemos acercar, ¿qué? Confiadamente. Por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué les dice el autor de Hebreos? Acérquense. Ya no es tan peligroso acercarse a Dios, pero ahora por medio de Cristo. Acérquense confiadamente. Ahora, en ese confiadamente, hermano, aunque nos acercamos por medio de Cristo, lo tenemos que hacer con reverencia.
Porque mire bien, si en el sacerdocio levítico se entendía que acercarse a Dios era muy peligroso y se ministraba una figura y lo hacían ellos con mucho temor y temblor, ¿cuánto más ahora que dice Pablo que somos ministros del Espíritu? Pero ¿qué pasa, hermano? Ahora estamos en la palabra, estamos en la adoración. ¿Qué pasa ahora? Hay mucha irreverencia, ¿verdad? Hay mucha irreverencia. Cuando ahora ya no podemos acercar confiadamente. Ya no es tan peligroso como cuando antes lo tenía que hacer por medio del sumo sacerdote y si no andaba bien en ese mismo tiempo moría. Amén. Entonces cuando el autor de Hebreos les dice a ellos, acérquense confiadamente. Por eso le dice ahí, estamos ahí, Hebreos 4:14. Por tanto, miren lo que dice, por tanto, es decir, según la exposición que les dio de que Cristo es superior a todos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, mire bien. O sea, tenemos que tener la idea cómo ellos tenían temor en acercarse cuando ministraban en el sacerdocio levítico. Pero ahora dice, por tanto, teniendo un gran, pero usa la palabra gran sumo sacerdote. La palabra gran tiene que ver con, hubo muchos sacerdotes, Aarón, los hijos de Aarón, etcétera, pero ninguno como Cristo. Ninguno como Cristo. Ninguno como Cristo en santidad, ninguno como Cristo en obediencia, ninguno como Cristo porque en Él nunca hubo pecado. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y mire bien, dice que traspasó los cielos. Antes no era así, pero ahora ya en la gracia, que traspasó los cielos. Esta palabra traspasó los cielos tiene que ver con que antes el velo les impedía estar en la misma presencia de Dios, pero ahora en Cristo, nuestro Salvador, aboga por nosotros desde los cielos, estando sentado a la diestra de Dios. Dice, sigue diciendo, ¿estamos ahí? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Qué está haciendo el autor? Les está dando confianza de que ahora se acerquen. De que sí, tenemos que entender que ahí está el templo todavía, están haciendo los ritos todavía, y para ellos era muy peligroso, pero pues el Señor ya no estaba ahí. Y que ahora ya nos podíamos acercar confiadamente, sin miedo, a poder quedar fulminado en ese momento, porque yo le pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado al Señor indignamente? Y el Señor vuelve a tener misericordia de nosotros. ¿Qué alcanzamos ahí? Porque si fuera como en el antiguo pacto, ¿cuántos de nosotros estuviéramos aquí? Ninguno, hermano. Pero ahora, ¿qué alcanzamos cuando nos acercamos al Señor? Alcanzamos precisamente lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque todos los días, hermanos, fallamos. Y muchas veces nos presentamos indignos delante de Dios. ¿Y qué alcanzamos? Misericordia. Misericordia. Dice, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestras profesiones, es decir, está diciendo, no retrocedan, ya no hay nada que nos pueda impedir entrar en el trono de la gracia, en la presencia de Dios. Versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre, 100% divino, nunca hubo pecado en Él. Aunque pasó, hermano, todo tipo de pruebas, recibió insultos, golpes, desprecios, burlas y la crucifixión. Y ante todo esto, hermano, nunca pecó. Amén. Nunca pecó.
Mire qué tremendo. Mire lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál fue el día más difícil del Señor Jesús, o los días más difíciles del Señor? Cuando fue arrestado, cuando fue golpeado, cuando fue crucificado, y aún así no abrió su boca. ¿Cuáles son las 7 palabras que dio Jesús en esos momentos, en ese sufrimiento? Número 1, Lucas 24:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba intercediendo. Estaba intercediendo. Número 2, Lucas 23:43, cuando dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba dando salvación. Estaba dando salvación. Número 3, Juan 19, capítulo 19, versículo 26 al 27, dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Está dando consuelo a María. Está dando simplemente consuelo. Número 4, Mateo 27:46, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está haciendo? Está orando al Padre. Está orando. Número 5, Juan 19:28, él dijo: tengo sed. ¿Qué está haciendo ahí? Está mostrando su debilidad como hombre, como humano, que fue 100% humano y 100% divino. Número 6, Juan 9:30, cuando dijo: todo está cumplido, ¿qué está diciendo ahí? Aceptó siempre la voluntad del Padre. Y número 7, Lucas 23:46, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está diciendo ahí? Está consumando la obra de la redención. En todas ese tipo de pruebas difíciles, jamás pecó. Nunca hubo pecado en él. Mire el sacerdote, como lo expone aquí, porque tenemos un sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo esto que él pasó, en él nunca hubo pecado. El Señor Jesucristo soportó todos los niveles de tentación y nunca pecó. Versículo 16, estamos ahí, Hebreos 4:16 dice: por lo tanto dice, acerquémonos. Tenemos que tener la idea de que los hebreos, acercarse a Dios para ellos era peligroso. Pero aquí le dice: acerquémonos. Confiadamente. La palabra acerquémonos es una palabra griega que es prosehomai, que quiere decir adora, exalta, glorifica a Dios. Que cuando te acercas a Él, glorifica, exalta su nombre, porque ahora lo hacemos por medio del sacrificio del Señor Jesús. Es decir, en vez de que te alejes por el peligro de un Dios tan santo, ahora acércate. ¿Y cómo? Acércate confiadamente. La palabra confiadamente significa con libertad, con una seguridad de que Dios nos va a aceptar, porque nos hizo aceptos en el amado. Dice: al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así dice, ¿verdad? Ahora mire bien. Cuando aquí la Escritura dice oportuno socorro, es una palabra griega donde el autor está dando una ilustración. Mire bien, está dando una ilustración de un barco que se está hundiendo. De un barco que se está hundiendo. Están pereciendo y le lanzan, hermano, una cuerda o una cadena para reforzar el barco, para ayudarlos a que no se hunda. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que en base a las persecuciones que tenían los hebreos y a la tentación de volver al judaísmo, le dice: acérquense con libertad al trono de la gracia para alcanzar la ayuda que necesitan. La ayuda que necesitan en ese momento que sienten que están pereciendo.
No hay mejor ayuda, hermano. Ni la del pastor, ni la del hermano. No hay mejor ayuda que acercarse al trono de la gracia. Porque aquí da la ilustración como de algo que, como de un barco que se está hundiendo y le lanzan la cuerda y lo sacan a flote. No hay mejor ayuda que el Señor. Y tenemos esa libertad nosotros. El autor de Hebreos está dando a entender, ya no es tan peligroso acercarse a Dios como en el Antiguo Testamento. Que si no andaban dignos, morían en ese instante. Y ahora le dice, acérquense. ¿Necesitan ayuda? Acérquense. ¿Necesitas fortaleza? Acércate. ¿Necesitas ánimo? Acércate. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Sientes que te estás hundiendo.